información, pero el tema que nos pone el gobierno en agenda es un tema muy interesante y es el tema del salario. Ujú. Y nos pone en agenda un tema que sin lugar a dudas tiene que ser dentro de los 5 temas más importantes del país y una de las 5 razones por las cuales la República Dominicana no logra dar ese salto a nivel de calidad de vida y además también a nivel de desarrollo. Porque mientras mantengamos a la sociedad dominicana en estos salarios de miseria, no podemos tener un país menos que no sea un país miserable, porque el país es su gente y es la calidad de vida que nosotros le podamos proveer a su gente. Y lamentablemente, mientras estemos hablando de salarios de 15, 10, 7 en algunos lugares, 25 para los profesionales con maestría, realmente estamos hablando de una sociedad extremadamente pobre y con escasos niveles de desarrollo y de alcanzar mínimamente la calidad de vida que se requiere a través del esfuerzo que hasta la Biblia lo contempla, ¿verdad? Que es que vivirás del sudor de tu frente. Mm. Pero en la República Dominicana el sudor de la frente no es suficiente. En la República Dominicana la gente tiene que maniobrar para poder subsistir y por eso a nosotros nos juzgan y nos dicen que somos el país de la apariencia y que nosotros siempre queremos aparentar. Bueno, yo le doy gracias a Dios que nosotros, además del nivel de pobreza, de los escasos recursos que ganamos cuando trabajamos, por lo menos siempre mantenemos la alegría, porque si nos ponemos a profundizar entre la realidad del salario, la realidad de las jornadas laborales y la realidad de otros países, pues posiblemente seríamos un país de personas depresivas o de personas esquizofrénicas, porque lamentablemente no es compensable la jornada laboral de la República Dominicana, a veces la profesionalización del individuo y la realidad del salario. Lamentablemente son cosas que no se corresponden y Yo, terminan quis- siendo dentro de los 5 problemas más yo importantes del país. quisiera, excúsame Jesulín, porque a propósito del tema este del salario, yo quisiera escuchar la opinión de José Manuel Luna Valiente, que es un reputado economista, sobre los grandes mitos o realidades que se plantean y que se formulan en la economía dominicana. República Dominicana, ¿cuál es la realidad de las empresas con relación a la capacidad para maniobrar o manejar los temas salariales? Es cierto que la cesantía es un factor que restringe que el trabajador dominicano pueda ganar un mayor salario. Es cierto que el salario social que se paga en República Dominicana incide para que los empresarios de alguna manera eviten tener que llegar a aumentos que comprometan más allá de lo que ya ellos tienen estipulados en los estudios que manejan. Me gustaría escuchar tu opinión, José Manuel Luna Valiente, si es posible. Mira, la semana pasada nosotros analizamos el tema en profundidad, pero me permito también darte algunas pinceladas sobre nuestro parecer sobre la temática del salario. Muchas gracias, muchas Para mí gracias. no es cierto que la cesantía sea un obstáculo para que los empresarios discutan mejores salarios. Yo siempre he pensado que el sector empresarial, que tiene un nivel de desarrollo, nivel tecnológico, en el cual no está dentro de los sectores más prósperos, más avanzados en cuanto a desarrollo de procesos, de tecnología que lo lleven a ser empresas altamente competitivas a nivel nacional y a nivel internacional. Por ejemplo, que fíjense que solamente hay una sola empresa en la República Dominicana que tiene una emisión de bolsa, que es César Iglesias, y valga la publicidad para ellos. Pero las empresas siempre tienen muchas jugadas a nivel financiero sobre sus estados y específicamente o para ganar tener más rentabilidad o para pagar menos impuestos. Entonces, todas esas fórmulas se ven afectadas por las variables que influyen directamente dentro del costo de producción de un bien o servicio. Y dentro de ese costo de producción está la mano de obra, están los bienes y servicios intermedios que se utilizan para transformar esos bienes y convertirlos en un bien final. Pero al final, yo quiero insistir en que el tema principal y en el cual tienen que estar enfocados las discusiones es sobre la productividad de la mano de obra y qué tanto el sector empresarial puede ayudar a que esa mano de obra se incremente para que sea mejor paga, mejor asalariada y tenga mejores salarios. Pero también hay otro tema, que los empresarios muchas veces dejan sobre la mesa y dejan de lado, que delante de una discusión
de incremento salarial viene una respuesta a los, a los empleados, perdón, de ganar más para consumir más. Pero muchas veces lo que hacen los empleados no es consumir más, sino es ajustarse a un nivel de inflación que muchas veces el salario que se incrementa queda por debajo de la canasta familiar y el nivel de inflación que tiene la economía. Entonces, ¿el salario está persiguiendo a quién? ¿A los empleados o los empleados persiguen al salario? Los empleados están persiguiendo un salario al cual nunca acceden en la proporción que tiene que verse dentro de los diferentes quintiles que tiene la economía dominicana para garantizar que tengan una economía en donde tengan consumo, ahorro sobre todo, bienestar, salud, educación, vivienda, y de ahí es que hay que partir. Entonces, yo creo que discutir siempre lo mismo es arar sobre los mismos problemas. Entonces, fíjense que el sector empresarial dice, bueno, yo estoy dispuesto a esto, pero quizás cualquier revisión tiene que irse el año que viene, como habíamos dicho también ayer mismo, que lo iban a dejar para los próximos 2 años porque se discute más adelante. Entonces, el tema es que desde el punto de vista de incremento de salario, ¿qué viene detrás de un incremento de salario? Bueno, una persona que tiene mayor capacidad de presupuesto, por ende, tiende a consumir más. Pero ¿a quién le consume? ¿A quién le compra? Lo más seguro es que le compra a los mismos empresarios para los cuales trabaja. Si trabaja, El juego de las ratas. si trabaja en una empresa que tiene Sociedad Industrial Dominicana o el Grupo Corripio, que tiene muchísimos bienes y servicios que lo compran los mismos dominicanos que trabajan en las empresas, entonces, ¿a quién beneficia entonces un incremento de salario? En caso, Al final beneficia al sector empresarial, beneficia al empleado y beneficia al Estado porque tiene mayor tributación sobre más bienes que se consumen a través del ITEVI que se genera. don Luna, ¿tiene el gobierno forma de retaliación contra el sector empresarial de este país en caso de que las ambiciones del gobierno no sean asumidas de ese 20% que ha dicho el presidente que pudiera ser lo mínimo al salario real? Bueno, ¿Hay forma de obligar a esta gente? No, hablar de retaliación quiere decir, bueno, paga tus impuestos, no evadas. Entonces, cuando tú unes la evasión al tema del salario, a las empresas, a la rentabilidad, a los estados financieros, entonces tú te das cuenta, bueno, pero es que hay muchos subterfugios. Hay muchos subterfugios a lo interno en donde se quiere ver que, y he puesto siempre el ejemplo de que uno no puede entender que una empresa venda 10,000 millones en ventas brutas y al final aparezca en los estados financieros con 100 millones de beneficios. Entonces, ¿a dónde se le fue a usted? Se le fue en la parte administrativa, se le fue en los costos, usted no tiene control, usted no es eficiente. Entonces, las empresas dominicanas tienden a aparentar alta ineficiencia para entonces irse a discutir salarios. ¿Por qué eso no lo vemos en el sector financiero, por ejemplo? El sector financiero es un sector que lidera la economía, que es bastante fuerte, que paga bien, pero que gana mucho. Entonces, ahí no se discute. Un aspecto, y escúcheme ahí para ya cerrar la sección que ha abierto, pregúntele a Luna. Y, y la parte que tiene que ver con la preparación del trabajador, del empleado, la capacitación. La parte que tiene que ver con la capacidad o preparación o capacitación del empleado, que tenemos una realidad. Cuando se habla aquí del salario mínimo, no se está hablando del salario mínimo de los sectores especializados, sino estamos hablando del que trabaja en servicio al cliente generalmente, el que tiene una posición en el servicio, pero los niveles de tecnificación tienen otro tipo de categoría y otro tipo de tratamiento. Ahora bien, hay empresarios que dicen, yo necesito una persona que me hable inglés, que me pueda manejar quizás estas cualidades o condiciones y no lo consigo con facilidad en el mercado. Quizás donde puedo emplear a una persona y pagarle el doble de lo que pago, tengo que contratar a 2 o a 3 personas. ¿Eso tú crees que incide también en esa variable? Mira, no necesariamente, pero yo sí lo viera de esta forma, y que es lo que yo he planteado, lo planteé en mi posición de la semana pasada con el tema del salario, porque esas empresas entonces no tienen, aparte de los beneficios marginales que le dan a sus empleados, beneficios de capacitación para que esa persona crezca en la pirámide de ascendencia de la misma empresa y al final, como yo decía, se convierta quizás en un accionista de la misma empresa. Aquí ha habido, dentro de nuestro capitalismo rentista a nivel empresarial, un terror y un pánico y un miedo a este tema. Y eso es lo que vemos en otros países. O sea, el grado de bienestar de una sociedad está dado en función de los logros que tú puedas alcanzar a través de tu ascendencia dentro o de tu carrera, de tu trabajo o de tus emprendurismos que tú puedas tener a nivel independiente,
pero siempre va a haber un nivel de compensación que está gratificado en función de la capacitación que tu mano de obra te permite hacer. Y la mano de obra no se mide por el tema de la mano, sino por tu capacidad intelectual de desarrollar actitudes y capacidades y habilidades que te den una ventaja competitiva para tú seguir ganando más. Entonces, aquí las discusiones del salario, sobre todo las que se desarrollan, están siempre, desde mi punto de vista, sumamente mal orientadas. Bueno, Y desafortunadamente, los miembros de las centrales sindicales se centran en temas en los cuales a los empresarios no se le pone una bandeja de probabilidades para que integre nuevos elementos en la validación de un empleado que tenga un norte, un futuro, porque aquí lo que estamos discutiendo es eso. O sea, es un salario para 1 año, 2 años, y el tipo se fue y dice, no, vamos a discutir lo que significa ser parte de una empresa, sentirse de una empresa y defender a una empresa. Por eso es que hay una movilidad grande a nivel de ese tipo de salario, porque no hay ningún tipo de seguridad que le permita quedarse siguiendo trabajando, porque ni aprenden ni crecen, simplemente ganan un salario. Con un bueno, tema sobre lo que es el salario. Ayer yo decía que tenía 3 temas y que se me quedaba uno, que prefería dejarlo para el día de hoy, porque creo que el tema del salario es un tema extremadamente interesante. Creo que el tema de la propuesta del presidente, pocas veces se ve a un presidente estar a la cabeza de lo que sería solicitar un aumento salarial al sector privado y como que, bueno, yo propongo tal porcentaje. Casi siempre el gobierno se queda como las 3 patas de la mesa y hace una especie de equilibrio. En este caso, el presidente está rompiendo esa tradición de ser el equilibrio y aparentemente le tiene una propuesta formal, la que ya les ha hecho a los empresarios, de que el aumento salarial debe ser de un 20%. Yo creo que independientemente de que el presidente puede que no lo logre porque él le está mandando aumentar un 20% a las empresas ajenas, más no está aumentando un 20% al sector público que también lo requiere, posiblemente él no consiga el 20%, pero en todo caso, siempre el gobierno ha estado como un punto de equilibrio, más no como un ordenador de cuál o qué cosa tiene que hacer el sector empresarial. Pero yo en esta ocasión, independientemente del rol que esté jugando el presidente, estoy de acuerdo con el tema del aumento salarial del 20%. Y yo incluso me voy más allá. Hablar de un 20% podría ser el punto de partida para sentarse en la mesa de las negociaciones y llegar felizmente a un 15%. Aquí han ocurrido ocasiones donde se ha llegado a un 15, a un 16, a un 17 y hasta un 18 de manera, yo diría que disgregada, porque todos sabemos que en la República Dominicana nosotros tenemos 12 salarios. O sea, nosotros tenemos alrededor de salarios para lo que son las medianas empresas. Y lo voy a describir, ahí tenemos un gráfico, se lo tomé prestado a Luna Valiente, que es una persona siempre actualizada con estos temas. En la actualidad, los trabajadores de las grandes empresas devengan un salario de 24.990. En las empresas medianas, 22.906. En las empresas pequeñas, 15.351. En la microempresa, 14.161. Al final, en este caso, si se le aumenta un 10%, el salario mínimo mayor, de las grandes empresas, solo llegaría a 27.489. Y cuando estamos hablando del salario mínimo de las microempresas, estamos hablando que lo que aumentaría sería a 15.577. Eso te está diciendo que ese 10% aumentaría, en el caso de los 15.000, alrededor de unos 1.400 pesos. Eso es lo que le estaría aumentando a las microempresas en materia de salario. Sin embargo, si es a un 20%, las empresas pequeñas entrarían en 16.993 y las pequeñas entrarían en 18.421. Aún todavía con un 20%, el salario mínimo de las grandes empresas en la República Dominicana no llegaría a 30.000 pesos, llegaría a 29.988 pesos. Esto es si el presidente se le pudiera complacer en su solicitud,
y si en la mesa de la negociación ceden ante esta propuesta del presidente de la República, Luis Abinader. El salario llegaría a unos 29,988. No llegamos a 30,000 pesos si se le aumenta un 20% al salario de la grande empresa. Y si es de la microempresa, se llegaría a 16,993. Ante esta realidad, señores, hay varios datos que tengo aquí que lo quiero compartir. Y es el cuadro que nosotros estamos visualizando, que se ve en pantalla, en esta ocasión, ¿a qué se refiere? Se refiere básicamente a los salarios mínimos mensuales en dólares estadounidenses en los países latinoamericanos que están seleccionados en este gráfico. Tenemos que Costa Rica tiene $675. Estamos hablando de estos salarios al mes. Uruguay es 556, Chile 532, Ecuador 460, Guatemala 421, México 416, Paraguay 372, El Salvador 367, Bolivia 362, Honduras 347, Panamá 341, Colombia 323, Perú 270, Brasil 260 y República Dominicana 241, Argentina 163 y Venezuela 3,56. En este caso particular, cuando vemos esas mediciones que podrían estar un poquito más alta, un poquito más baja, nosotros estamos dentro de los 3 salarios más bajos de Latinoamérica. Estas evaluaciones se hicieron en el año 2024. Estamos a principios del año 2025. Todavía aquí no se ha presentado ningún cambio. ¿Por qué no se ha presentado ningún cambio? Bueno, porque apenas estamos discutiendo lo que sería el aumento salarial. Podría ser que para un renglón haya un poquito más o un poquito menos. Pero hablar de que en la República Dominicana nosotros somos de Latinoamérica el tercer país con el salario más bajo, yo creo que nos manda a revisión. Y no obstante eso, ¿cuántas veces aquí se dice, cuántas veces nosotros tenemos un incremento de un 5% en lo que es, o sea, un incremento no, nosotros teníamos un crecimiento de un 5% en lo que es nuestra economía en la República Dominicana? Ustedes saben que a todos los dominicanos y a las dominicanas llega un momento en el que uno se pone las manos en la cabeza, ¿verdad que sí? Y uno dice, bueno, pero ¿a dónde está ese crecimiento? ¿A dónde está ese aumento? ¿A dónde está ese despegue? Bueno, lo que pasa es que yo creo que los dominicanos somos magos. Somos magos porque hablar de estos salarios y decir que nosotros podemos tener con estos salarios casa, hijos en colegios privados, vehículos para pagar combustible. O sea, la verdad es que no hay manera de cómo explicarlo. No hay manera de cómo explicarlo. Y escuchar que cada 2 años, y eso, no le estoy contando el tema de la inflación, que ya usted sabe el impacto que eso tiene sobre ese pírrico salario de la República Dominicana. Esa palabra pírrica le encanta decirlo a Pepe Abreu. Y yo creo que él la dice y a lo mejor no se le toma en el contexto de la dimensión de la palabra, pero la verdad es que sí, es un salario pírrico. Al final, yo quiero que ustedes sepan que en materia formal del empleo en la República Dominicana hay 1,211,768 trabajadores que devengan el salario entre los 15,000 y aproximadamente los 30,000 pesos. Mientras tanto, el umbral promedio de ingreso per cápita nacional para la pobreza general y la extrema es de 7,643 y 3,643 respectivamente. Esto basado en el boletín emitido en el año 2023. En el caso particular, yo quiero que usted sepa que estamos hablando de que la Seguridad Social tiene 1,200,000 trabajadores que devengan este salario. Pero me imagino, y hasta Luna me puede apoyar ahí, ¿cuál sería a lo mejor el porciento mayor? O sea, de personas que a lo mejor ostentan otro tipo de salario que no está entre los 15,000 y los 30,000. Podríamos decir que llega a 2,5 para decir que hay 1,300,000
de empleados formales que tienen por encima de los 30,000 pesos. Bueno, si sería así, entonces está más que claro y justificado por qué nosotros tenemos este nivel de informalidad. A la vez, el nivel de informalidad termina perjudicando al mismo Estado, dígase al mismo gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros criticamos y lo hacemos de manera constante y cuando hay una huelga le armamos un comentario que ya usted sabe a los médicos. Los médicos de la República Dominicana tienen el pírrico salario de 50, 60 mil pesos en un hospital. ¿Qué sé yo? Imagínense que lleguen a 70, 80 mil pesos en un hospital. Pero ese médico genera a través de una consulta privada posiblemente $500,000, $1,000,000 mensuales. Pero ese $1,000,000 el gobierno no se ve con un centavo, porque en primer lugar se cobra totalmente en efectivo. O sea, no hay rastro de ese dinero. Ahí, bueno, si se queda en la República Dominicana, podría ser que para la diversificación económica, en la compra de bienes y servicios, puede ser que ese dinero se retorne. Y tiene que ser así en un porcentaje. Pero lamentablemente, hablar de 1,200,000 personas, según la Seguridad Social, que están reportadas entre 15,000 y 30,000 pesos en la República Dominicana. ¿Usted cree que debemos profundizar más de ahí para saber por qué los niveles de pobreza y de desigualdad en nuestro país? ¿Y por qué los niveles de informalidad? ¿Y por qué la economía no alcanza los niveles que nosotros queremos? Y más que la economía, que es muy fácil llevarla al 5%, hasta los últimos 20 años ha sido así, exceptuando en los años de pandemia. Bueno, lo peor y el mayor daño se hace en la calidad de vida del dominicano, pero también se hace en el tema de la misma manera de cómo se recauda en el país, porque usted no está por salario. O sea, el impuesto al salario de esa persona que es informal, que el gobierno no tiene rastro de cómo él está generando ese dinero, por lo menos no a través de la TCS. Entonces, ese dinero no está entrando a la DGI. Ese dinero no entra como una recaudación. Entonces, creemos en un momento determinado que tener estos salarios tan deprimidos, tan bajos, es algo positivo. Bueno, pero a veces uno se pregunta, ¿cuál es el sector empresarial que nosotros tenemos? O sea, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? Y además, ¿hacia dónde va la República Dominicana? Luego, a nosotros nos preguntan, ¿por qué se fue para Estados Unidos? ¿Por qué si era médico, si era arquitecto, si era ingeniero, si era dentista? ¿Por qué se fue por la vuelta de México? Pero se tiene que ir 250,000 veces por la vuelta de México. Obligado. Tiene que irse. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si arrancó su carrera, tiene que recibir humillantemente estos salarios de miseria. Entonces, se hace usted incluso, y yo no estoy yendo a un sector que es el más poderoso de la República Dominicana y el que peor paga. Y el que peor paga, ¿por qué? Porque es muy bueno, y Carlos me dice que ya se me termina el tiempo, es muy bueno hablar de tener, le regalo los míos, de tener un salario no me haga caso. competitivo a un gerente. Sí, no, yo sé que tenemos compromiso. Hay salarios competitivos a un gerente o un vicepresidente, un director de área donde tiene 5 y 6 departamentos debajo. Claro, ese a lo mejor gana entre 150 a 250,000 pesos. Tiene ciertas compensaciones, pero ¿cuántos hay? Pero aquí un cajero bancario, señores, gana 25,000 pesos. ¿Cómo? 25,000 pesos y ese tiene que ir planchado. La mujer es peinada de salón, que por eso lamentablemente... Yo lo veo bien lamentablemente, usted lo ve últimamente en los bancos, que la calidad, o sea, de su imagen se ha deteriorado, pero tiene que deteriorarse. Obligado. Porque con ese salario, ¿para dónde va? ¿Usted cree que una mujer puede tener 2 niños, un salario de 25,000 pesos y andar como ando yo? Así, de salón y bien maquillada. No, Eso es imposible. Ahora, para lograrlo, tiene que tener 3 y 4 trabajos, como me ocurre a mí. Ahora, le voy a decir otra cosa. Esa mujer que trabaja en ese lugar, a donde tiene un tiempo completo prácticamente que agotar, más de 8 horas, porque en esas jornadas es más de 8 horas, lamentablemente
no tiene tiempo para tener un prime time. ¿Y cómo? Director. Entonces, Carlos me va a llevar solamente diciéndole que el tema de la discusión del Llévatela, salario Cundo. aquí tiene que ser más seria y más responsable. Gracias, director.